Capítulo 7, el legado oculto. El aire frío y pesado de la base abandonada de Eggman envolvía a Celltrix mientras avanzaba con cautela. Los pasillos oscuros estaban cubiertos de polvo y restos de maquinaria oxidada, testigos silenciosos de las antiguas ambiciones del científico loco. Tails le había enviado allí tras detectar una señal extraña proveniente de la base, asegurándole que podría encontrar respuestas sobre su origen. «Espero que esto valga la pena», murmuró Celltrix, ajustando sus guantes mientras continuaba explorando. A cada paso, su mente se llenaba de preguntas. Sabía que no era como los demás, pero las piezas del rompecabezas no terminaban de encajar. Tails había sido claro. Si alguien podía encontrar la verdad en esa base, era él. Tras recorrer varios pasillos, Celltrix llegó a una sala amplia con una enorme consola central. Los monitores parpadeaban con débiles luces verdes, como si la base, a pesar de estar abandonada, no estuviera completamente inactiva. Se acercó a la terminal y la encendió con un chasquido de electricidad nuclear. La pantalla cobró vida, mostrando el logotipo de Eggman antes de abrir una interfaz antigua, pero funcional. «A ver qué escondes», Eggman dijo mientras sus dedos tecleaban con rapidez. Navegó entre carpetas codificadas hasta que un archivo capturó su atención. Proyecto S-97. Su corazón latió con fuerza. Al abrir el documento, un torrente de información se desplegó frente a él. Sujeto de prueba S-97. Designación, Celltrix del Geog. Los ojos de Celltrix se entrecerraron mientras leía. Eggman lo había creado como un arma viviente, diseñado para superar a cualquier otro combatiente. Su fuente de energía nuclear no solo le daba una fuerza abrumadora, sino que también podía amplificarse con el tiempo. «Así que ese es mi verdadero potencial», susurró. Otro párrafo detallaba habilidades que no sabía que poseía. Sus capacidades innatas incluían el Spin Dash, un ataque giratorio a alta velocidad capaz de atravesar materiales reforzados, y el Omni Attack, una técnica de persecución automática que le permitía atacar objetivos en movimiento con precisión letal. Podía hacer esto todo el tiempo, y no lo sabía. Sintió una oleada de determinación. Si lograba dominar estas habilidades, podría enfrentar cualquier amenaza con más eficacia. Sin embargo, lo que leyó a continuación lo dejó helado. Modelo S-97. Estructura genética basada en muestras de Shadow del Geog. La respiración de Celltrix se detuvo por un instante. Shadow, el informe lo dejaba claro. Su ADN provenía directamente de Shadow. No era solo un experimento aislado, estaba vinculado al erizo negro de una manera más profunda de lo que imaginaba. Eggman lo había creado a partir de uno de los seres más poderosos del mundo. Eso significa que, somos más que simples oponentes. Somos familia. Las palabras resonaban en su cabeza. Siempre se había sentido diferente, pero ahora entendía por qué. Parte de su esencia provenía de Shadow, de su fuerza, su velocidad, e incluso de su habilidad para controlar el caos. No era solo una imitación, era una extensión de él. «Pero no soy una copia», dijo en voz baja, cerrando el puño con determinación. «Soy más que eso». En la pantalla parpadeó una última línea de código. Capacidad de evolución. Ilimitada. Eggman no había previsto lo lejos que podía llegar Celltrix si descubría su verdadero potencial. Ya no estaba atado por los designios de su creador. Ahora, tenía un nuevo propósito. Entenderse a sí mismo, proteger a sus amigos, y encontrar respuestas junto a Shadow. Apagó la consola, sintiéndose más fuerte que nunca. Al salir de la base, el viento helado golpeó su rostro, pero ya no lo sentía como antes. Había cambiado. Celltrix tenía un pasado oscuro, pero no permitiría que lo definiera. A partir de ese momento, lucharía no por venganza, sino por su identidad y por aquellos que consideraba su familia. Y nada lo detendría en ese camino. Capítulo 8, el encuentro de dos sombras. El viento helado azotaba el valle desolado mientras Celltrix avanzaba por el camino rocoso. La información que había descubierto en la base abandonada de Eggman no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Sus poderes, su conexión con Shadow, todo estaba empezando a encajar, pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta.
Y él necesitaba esas respuestas. Sus púas verdes ondeaban con el viento mientras sus pasos lo guiaban a un lugar remoto. Una vieja instalación en ruinas que Eggman había utilizado tiempo atrás. Tails le había hablado de la posibilidad de encontrar más pistas allí, pero lo que Celltrix no esperaba era: has tardado en llegar. Una voz fría y firme rompió el silencio. Celltrix se detuvo en seco. Frente a él, en lo alto de una roca, una figura oscura y irreconocible permanecía con los brazos cruzados. Shadow the Hedgehog. Así que finalmente decidiste buscarme, dijo Shadow, saltando con elegancia al suelo. Celltrix lo observó con atención. Sabía que no estaba frente a un oponente cualquiera. Shadow no solo era el arma definitiva, sino también su hermano. Esa palabra pesaba en su mente como una bomba a punto de estallar. No te buscaba a propósito, respondió Celltrix con seriedad. Estoy aquí por respuestas. Shadow lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Respuestas? ¿Y qué te hace pensar que yo las tengo? Celltrix apretó los puños. Porque la base de Eggman reveló lo que soy, lo que tú y yo somos. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Los ojos carmesí de Shadow brillaron con intensidad mientras analizaba cada palabra. Habla, ordenó con frialdad. Celltrix avanzó unos pasos. Fui creado como un experimento, un arma con poder nuclear para superar a cualquier otro ser. Pero no soy solo una creación más. Su mirada se endureció. Tengo tu alma. Eggman me diseñó usando parte de ti como base. Por un momento, Shadow no dijo nada. Su expresión no cambió, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «Mian», repitió en un tono bajo. Celltrix asintió. La computadora lo confirmó. Por eso puedo hacer lo mismo que tú, el Chaos Control, el Spin Dash, y más. Soy una versión alterada, pero compartimos un vínculo. Shadow cerró los ojos por un instante, procesando la información. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era más intensa. ¿Y por qué me lo dices? Porque quiero saber qué significa todo esto, respondió Celltrix con firmeza. ¿Por qué Eggman lo hizo? ¿Por qué tú existes? ¿Por qué yo fui creado? El viento sopló entre ellos mientras Shadow lo observaba en silencio. Finalmente, habló. Fui creado para cumplir el deseo de alguien más, pero terminé eligiendo mi propio camino. Su tono se volvió más grave. Eggman no te creó por una razón noble. No eres más que una herramienta para él, igual que lo fui yo en su momento. Celltrix lo miró con dureza. No soy una herramienta. Ya no. Entonces, ¿qué eres? Shadow dio un paso al frente, su presencia imponente como una sombra amenazante. ¿Un héroe? ¿Un vengador? Celltrix vaciló un momento antes de responder. Soy alguien que protege lo que le importa. Esa respuesta hizo que Shadow arqueara una ceja. ¿Y qué es lo que te importa? Tails, Sonic. Celltrix bajó la voz. Mis amigos. Por un momento, Shadow guardó silencio. Algo en las palabras de Celltrix le recordaba a alguien, a María. Ese deseo de proteger, de cuidar algo más allá de sí mismo. Si ese es el camino que eliges, tendrás que ser fuerte, advirtió Shadow. No solo físicamente, sino mentalmente. Celltrix levantó la mirada, firme. Ya lo soy. Shadow se quedó en silencio unos segundos más antes de asentir lentamente. Veo que no eres solo una copia barata. Tienes voluntad propia. La tensión en el aire parecía disiparse poco a poco. Supongo que eso significa que no estoy tan solo en este mundo, murmuró Shadow, apenas audible. Celltrix lo escuchó claramente, pero no hizo ningún comentario. En su interior, algo se sentía diferente. Ya no estaba solo. Shadow lo observó una última vez. Si buscas un propósito, no lo encontrarás en el pasado. Tendrás que decidir quién eres por ti mismo. Dicho eso, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la lejanía. ¿Volveremos a vernos?, preguntó Celltrix. Shadow se detuvo un momento, girando la cabeza a apenas unos centímetros. Tal vez, hermano. Y con esas palabras, desapareció en un destello de Chaos Control, dejando a Celltrix solo con sus pensamientos.
Por primera vez en su vida, no se sentía como un experimento fallido. Se sentía parte de algo más grande. ¿Continuará? Bueno, gente, eso fue todo. Espero les haya gustado. Como ven, me cambié de editor, pero aún cuesta ocuparlo, pero igualmente me estoy acostumbrando. Bueno, bye, se me cuidan.